Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevista hoy con una persona que seguro que os va a sorprender. Ella es Nerea Barros, no hace falta que digamos más porque seguro que todos lo conocéis. Habéis visto La Isla Mínima, estoy convencido de ello. Sabéis que es el Goya en la edición de este año, de 2015, a la mejor actriz revelación, y por tanto tenemos que darte la enhorabuena, aunque, Nerea, si me vas a permitir una primera pregunta. Claro, por supuesto. ¿Qué ha sido primero, el trabajo de actriz o el trabajo de enfermera? Porque Nerea Barros es enfermera. Sí, soy enfermera, pero sí que tengo que decir que lo que siempre he sido desde muy pequeña es actriz. Y la enfermería me lo han recomendado mis padres en un momento dado y después ha formado parte de mi vida muy intensamente. ¿Por qué esa recomendación? Es normal, es decir, son padres, entienden que de repente pues hago una película con 15 años, todo muy bonito, todo muy bien, me gradúo, a partir de ahí empiezo a sacar unas notas brutales, porque sabes, ya tienes un objetivo en la vida. Y cuando termino COU y me planteo venirme a Madrid o no, tal, mis padres, todo muy bien, Nerea, pero queremos que tengas algo, un colchón, algo que si esto no sale bien, porque aparte es un mundo que no controlamos y que no entendemos, queremos que de alguna manera tengas un futuro. Para eso somos padres, ¿no? Ellos quieren que tú tengas un futuro. Entonces me metí en la enfermería por eso. De hecho me dijo mi padre, le encanta la medicina y no puedo hacerlo por unos motivos u otros, y digo, papá, ni de coña me meto en medicina, 6 años más el MIR, mala especialidad, o sea, pierdes el tiempo. Entonces me dice, enfermería, ¿qué tal? Y me metí sin saber a dónde iba, no sabía lo que era una enfermera, no entendía nada, como la mayor parte del mundo, que es una desgracia, me parece una desgracia y me parece mal que nos confundan y me parece mal que no esté delimitado bien el trabajo de un enfermero o enfermera con lo importante que es en un sistema hospitalario. Y pues me metí ahí, empecé a estudiar, me di cuenta que me encantaba y poco a poco, cuando ya empecé a trabajar, pues la enfermería con el tiempo acabó formando parte de mí, de mi personalidad, me ha aportado muchísimo a nivel humano, para tener los pies en la tierra, para entender que la vida hay que lucharla y hay que intentar ser feliz y no preocuparse por tonterías o nimiedades, y también a nivel dramático como actriz, es decir, me aporta y me aportó muchísimo. Hoy nos dices que bueno, fue de alguna manera una sugerencia de tus padres, y tú al final decidiste hacer enfermería. Cuéntanos un poco, bueno, esto estamos hablando en Galicia, y tú estudiaste enfermería en Galicia y has ejercido la enfermería en Galicia. Cuéntanos un poco cómo fue esa etapa. Pues estudié en Pontevedra, entre el Hospital de Montecelo y el Hospital Provincial, que es el que está en el centro, y tienen justo la Facultad de Enfermería detrás, y de hecho que teníamos en la parte de abajo psiquiatría y de vez en cuando se escapaba alguno, era una cosa muy cómica y preocupante a veces, y ahí estudié y pues poquito a poco te vas metiendo en ese mundo. Yo recuerdo que la primera vez que entré en un hospital a las 7 de la mañana, nosotros teníamos prácticas, de hecho me había metido en esa facultad porque era la que más prácticas tenía de toda Galicia. Y empezábamos con prácticas ya el último semestre del año, todo el semestre teníamos exámenes y prácticas al mismo tiempo. Y yo empecé por medicina interna, imagínate, la primera vez que abrí una puerta eran 2 VIHs, en un estado ya complicado, ya muy degenerativo, y fue la primera impresión, fue durísimo. Ver el ser humano cómo se puede deteriorar, yo creo que cualquier médico, enfermero o auxiliar, ¿no?, que de repente por primera vez entra y se encuentra con el ser humano así, lo primero es, oh Dios mío, no podemos ser esto. Y ya cuando vas un poco supliendo ese dolor y dándote cuenta que aparte tú puedes aportar mucho a esas personas para que su calidad de vida sea buena, pues vas aprendiendo y me encantó, no sé, creo que he pasado por muchas plantas, me ha dado mucha pena porque yo creo que la enfermería es algo maravilloso, es una carrera increíble, igual que la medicina, yo creo que tiene que ser por vocación, o si estás metido ahí, dejarte la piel, porque estás atendiendo a la gente en el peor momento de su vida normalmente, y hay que ser muy empáticos, aunque hay que tomar distancia. Yo algo que no soporto de ver en los hospitales es como a veces parece que tiene más ego el enfermero auxiliar médico
y lo pone encima de ese paciente y los familiares, cuando lo que tienes es que ser muy humano, empático, y si no, dedícate a otra cosa, porque yo creo que la labor eso de un enfermero, de una enfermera es maravillosa, es durísima por las circunstancias en las que estamos en este país y las condiciones laborales que tiene un enfermero o enfermera, es una desgracia, me parece tristísimo porque no podemos ejercer nuestra profesión como deberíamos, con planes de cuidados, etc., etc., con una atención mucho más personalizada que existe, por ejemplo, en Inglaterra, y es una pena porque al final somos como, bueno, hay que cambiar vías, las curas de quirófano y las que no sean, úlceras, lo que sea, y medicamentos, a discreción, y vas con el carrito a 200 por la planta, cuando no debería ser eso. Pero lo que se me enseñó fue precioso, lo que aprendí del cuerpo humano, del ser humano, de cómo cuidarlo, de cómo ayudar, me pareció grandioso, me parecen una de las profesiones más bonitas, más duras, pero más bonitas y que pueda haber. La verdad es que fue un paso precioso, tanto el estudio como después mi trabajo en el Clínico de Santiago. Y bueno, y eso claro, lo estabas compatibilizando en aquellos años con el estudio. Claro, con las actuaciones Sí. en películas. ¿Y has hecho teatro también? ¿O Sí, sí, sobre todo he hecho mucho teatro, o sea, realmente estudié enfermería, al estar estudiando enfermería ya empecé también, o justo al acabar, un poquito antes, nunca he parado de trabajar, siempre pues tenía alguna peli en algún momento dado, aunque me centré mucho en estudiar enfermería, y después, cuando terminé, empecé a estudiar arte dramático y danza, y ahí estuve, pues eso, 8 años estudiando danza, 4 arte dramático, y a partir de ahí monté una compañía de teatro. Estuve yéndome tanto por España como sobre todo Portugal y Brasil, por el mercado lusófono, por el idioma, ¿no? que teníamos pues mucha comunicación a nivel cultural, hasta que llegó la crisis, que entonces con la crisis ya no había ni teatro, ni cine, ni series, ni nada, que fue mi momento de emigrar a Madrid. Mi pareja estaba aquí y entonces vine para aquí en ese momento. Entonces yo compatibilicé las dos cosas. Cuando estaba estudiando me puse a trabajar de enfermera, primero en un privado porque las listas no habían abierto. Me fui de ese privado en cuanto pude, porque aparte es que aquello era, o sea, era como una empresa de lo más tórrido, donde tú eras... Yo recuerdo que había estado de prácticas voluntarias como 8 o 9 meses en neonatos, entonces abrieron una ala de neonatos en un privado y yo era como que la que más práctica tenía allí, y yo tenía que enseñar a las enfermeras que venían, y veías que era un privado donde valía toda una pasta, pero aquello, venga, rapidez, me llaman a las 2 de la mañana para pinchar a un niño, estas cosas, ¿no?, que pasan. Por desgracia, que no hay, hace falta más criterio, y ahí fue muy importante porque, claro, a base de encontrarte con problemas todos los días, tienes que solucionar. Fue muy bonito porque pude traer muchos niños al mundo y reanimarlos y ver cosas espectaculares, y cuando abrieron las listas pues tenía clarísimo que me quería ir a la pública volando, y ahí pues poco a poco fui entrando en las listas un poco cerradas de tanto de neonatos como sobre todo cuidados intensivos, que fue para mí un descubrimiento. Yo no había hecho prácticas y poco a poco me fui formando y empecé a trabajar allí. Y me encantó el cuidado intensivo con un paciente U2 como mucho, donde realmente tú ahí puedes tanto trabajar con los familiares como trabajar con el enfermo a muerte, y estamos hablando de cada parámetro, es vital, gasto cardíaco, tienes 3000 monitores que te dicen cómo está, tú llamas al médico diciendo tiene esto, le ponemos volumen, menos volumen, hacemos esto. O sea, es una comunicación con el médico totalmente diferente, un trabajo mucho más de equipo porque no queda otra, que es lo que debería existir en todo el hospital. Por eso lo he disfrutado mucho, y eso lo intercalaba pues eso con funciones, con otro tipo de mundo, de vida completamente diferente, con pues eso, pues yéndome por ahí a hacer funciones a Brasil y conocer esos mundos, ¿no?, esas culturas, que es maravilloso. Y tenía, pues yo creo que siempre he sido una privilegiada, porque el hecho de estar trabajando en un hospital a ese nivel y después ir a un mundo que es un poquito más banal, digamos,
No tanto, porque el teatro se trabaja de otra manera, pero ya en el cine o en las series, ¿no? Ves la vida de otra manera, te das cuenta que trabajar en equipo, que cuidarnos, que vivir el día a día, disfrutar del día a día es súper vital. Y sí que es cierto que yo había muchos días que salía de trabajar en el hospital, me quedaba en la puerta de urgencias un ratito, o me iba a tomar un café y estaba tocada, porque sales tocado muchas veces. Te vas con gente a casa. Claro. Esa es parte del día a día de los enfermeros y enfermeras en nuestro país y, bueno, todos esperamos que las condiciones laborales mejoren y, de entrada, para que trabajen aquí, que ya sería bastante, que trabajaran en nuestro país y no se vieran forzados a marchar a otros países porque aquí no hay trabajo, salvo que sea una cuestión, una decisión personal, ¿no? Pero bueno, claro. En fin, esperemos que todo se cumpla. Vamos, Nerea, bueno, en ese mundo en el que tú compatibilizas tu trabajo como actriz, en el teatro, en el cine, con la enfermería, luego hay dos grandes hitos, uno de manera muy especial, que ha sido pues este año, el año 2015. ¿Qué vas a hacer tú con el año 2015? ¿Le vas a hacer una orla con ese Goya a la mejor actriz revelación por La Isla Mínima? Cuéntanos un poco cómo fue ese momento, porque, bueno, lo hemos visto todos hemos ido hoy, y seguro que vosotros también, pero, en fin, emocionada al máximo porque no te esperabas ese galardón. No, en absoluto, o sea, sobre todo en esa nominación en la que yo estaba era complicadísimo, había 4 trabajos maravillosos y sobre todo 2 eran protagonistas y yo no contaba en absoluto con ese galardón porque o sea, ya estar nominada es el premio realmente, lo difícil es estar nominada, que te den el Goya es prácticamente imposible, es que es una quiniela, es 4-1, es así de simple. Entonces a cada una de nosotras nos decían, te vas a llevar el Goya tú, dices tú, y a la otra le estoy diciendo lo mismo, es muy difícil. Y cuando ocurrió yo estaba pensando, necesitaba salir de esa presión del momento. Es decir, yo creo que tenemos que estar felices, entonces te lo den o no, tienes que estar felices, pero a la vez hay algo que ponen dentro de ti que es complicado, que es que a la vez lo tienes que ganar y si no lo ganas, y yo quería salir de ahí, entonces sabía que no me lo iban a dar, estaba feliz, de repente veo las 4 pantallas con las 4 y digo, mira, los Brady, y empiezo a hacer el idiota y Juan me empieza a dar codazos, por favor, Nerea, estamos en la televisión, no me dejes en ridículo, para de moverte y tal. Y empecé a pensar en un mantra que tenía, que me dijo una amiga, a mí me gusta mucho, soy muy gallega, me gusta la gastronomía gallega, y empezaba a pensar en, esto no es un Goya, es una empanada de millo, maíz con zamburiñas, y era lo que tenía en mi cabeza. Entonces yo estaba mirando así, y era, no es un Goya, es una empanada de millo con zamburiñas, no es un Goya. Y de repente dijeron mi nombre, y claro, tu cerebro está al revés. Y fue como, claro, ahí se desbordó todo, toda la vida, toda una vida de lucha, de los actores, lo comentaba antes, ¿no? Que sí que es cierto que en este país a veces no pasa, que es triste, ¿no? Pero sí que es cierto que si tú estudias una carrera y eres muy bueno en eso que haces y te dejas la piel, normalmente vas a trabajar bien. En los actores hay como algo extraño donde nadie te dice por dónde está el camino, nadie te dice por dónde puedes ir bien, o si vas bien o no vas bien, o lo que sea. Entonces, tú tienes unos recursos que vas aprendiendo con el tiempo, pero es algo muy privado, cada maestrillo tiene su librillo, es una profesión extraña. Entonces, para mí que me den el Goya implica muchísimo, implica eso, todo. La gente que me conoce lo sabe, y por eso pues Juan estaba llorando a lágrima viva, porque me ha visto luchar cada día por mi profesión. Cerraba los ojos, veía a mis padres llorando, a todos mis amigos. Hay gente que se dedica a esto en el audiovisual, sea para actrices o no, producción o guionismo o lo que sea, que dicen, nos has demostrado que los sueños se pueden cumplir si los luchas, ¿no? Y es eso. Y es que el cine español, que la gente que se va dedicando toda su vida a esto, que cuesta mucho levantar una película, que cuesta mucho hacer una serie, que cuesta mucho, está todo lleno de trampas continuamente, ¿no? Para la gente que curra en esto, y que ellos hayan visto mi trabajo y lo valoren de esta manera, para mí es algo muy grande. Es algo muy grande en muchísimos aspectos que me llena de luz, que me llena de felicidad, y que sobre todo, primero, sé que no es
me siento una privilegiada, pero no me siento mejor que mis compañeros por llevarlo. Eso lo quise dejar muy claro cuando pude hablar, porque veía que no iba a ser capaz. Y hubo un momento que me agarré al Goya y me agarré la tril y digo, venga, arranca, porque si estás aquí es por mérito de mucha gente, no el tuyo. Y que el Goya era de las 4, que me lo habían dado a mí, pero era perfectamente consciente como cualquiera de las 4 se lo podía haber llevado y se lo merecen. Eso por un lado, y por otro lado es, Nerea, vas por el buen camino, me lo está diciendo el cine español, a luchar y a seguir a muerte por este camino. Y bueno, eso solamente ha sido uno de los grandes hitos de este año, porque el otro tiene que ver con una serie de televisión, que es El Príncipe, y que también está siendo un éxito, y bueno, son papeles radicalmente diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro, pero entiendo que eso también te sirve para saber cómo va ese camino, que sí, va bien, va por buen sendero, digamos. Sí, la verdad es que Príncipe ya lo había empezado el año pasado en junio, y fue genial, pero imagínate, de tiempo te lo costuras, me dan la isla mínima. Luego Príncipe era como, madre mía, es que esto es brutal, es maravilloso, tiene 5 millones de audiencia, 4 o 5 millones. Es una barbaridad, es una gran apuesta de Telecinco, maravillosa, y de Plano a Plano, que es la productora, y fue maravilloso, porque es lo que dices tú, es muy importante, y para mí es muy importante que no se me encasille en ningún sitio, es decir, soy una actriz y puedo hacerte este personaje o cualquier otro totalmente diferentes. En este caso soy una espía del CNI, feliz aparte de que confíen en una mujer para hacer algo así. Yo creo que las mujeres tenemos muchísimo que aportar, y no solamente siendo mujeres, hijas, novias o amantes de... Es decir, las mujeres somos brutales, y a mí me ha encantado de que me dieran un personaje donde pues, juegas con pistolas, corres, hay acción, aparte esta mujer, ¿no? Que una espía y un espía tienen que ser duros, implacables, fríos, calculadores, pero a la vez no dejan de ser personas. Entonces, ¿cómo gestionas ese conflicto y a dónde te llevan según lo que te pongan los guiones, que lo utilizas como pilar de base para moverte, ¿no? Pero siendo una espía, pues puede ser buena, luego mala, luego regular, o sea, puedes transitar en un montón de emociones, y eso es divertidísimo para un actor, es maravilloso, la verdad es que fue maravilloso, y aparte tener de mis compañeros, que sobre todo trabajé con Fran y con Morey, que son un poco los dos protas, ha sido un auténtico privilegio, con dos cracks, sobre todo José Coronado, que es ese Fran, que es un tío que admiro de siempre y que lo ves trabajar y te pone el listón muy alto y ahí vas, porque no se mueve del rodaje si haya 45 grados de calor, está a pie de cañón, sudando la gota gorda, eso es maravilloso, estoy súper contenta. Bueno, y ahora nos falta un papel protagonista ejerciendo de enfermera, eso sería ideal. La verdad es que tengo que decir que es una peli que, como ya os he dicho, es muy difícil llevar una peli adelante, y sobre todo llegar a distribuirla en este país. Es muy complicado, porque tú, para poder distribuir una peli, para empezar hay que hacerlo. En el plan de producción tienes que hacer un plan postproducción, que es de marketing, que es de venta de esa película, y para eso se hace falta dinero, para que la gente se entere que hay esa película, ir a verla al cine. Pero hay muchas pelis españolas que son muy buenas y que rulan por todo el mundo, giran en festivales, y yo, por ejemplo, hay 3 festivales de clase A en España en Europa, que son Donostia, San Sebastián, Cannes, que está siendo ahora, y Karlovy Vary, que también es ahora en junio, está en Praga. Y he estado en Karlovy Vary con El Oro del Tiempo, Ouro do Tempo, que es una peli gallega, que es con el primer director que yo he trabajado con 15 años, que hice Nena, y esa peli estuvo en mogollón de festivales en el mundo, pero estuvimos allí con esta película, donde hacía de enfermera, me dieron el premio a Mejor Actriz en el Festival de Albania, o sea, los albaneses creen que soy una grandísima actriz y lo han descubierto por esa película, en una película donde hago de una enfermera no al uso, porque trabaja con un médico que ya está mayor en un sitio en el medio del Monte Gallego, donde recibe un poco a los clientes que tiene por allí, que poco a poco él se va enfermando, y ella disfruta de su manera de ver la vida de ese médico, que aparte es un médico supermédico, pero también que entiende que la naturaleza está toda rodeada de plantas que nos pueden ayudar para combatir enfermedades. Entonces mezcla esas dos cosas, tiene una manera de ver la vida muy interesante, y ella vive ahí con él,
y es una peli preciosa, preciosa, donde me dieron el mejor actriz como enfermera, pero ya tengo ganas de, porque estoy harta de ver, hombre, por Dios, mira que no todos vimos en mogollón de series que está el tío hablando con el ambú, haciendo el masaje, y dices, por favor, dale al ambú, que te pones a hablar y te olvidas que tienes que reanimar a ese señor, y está, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué, se me ha olvidado. Un poquito de rigurosidad, que es importante, o esos sueros que no gotean, o que están puestos al revés, la aguja para aquí, digo, la vena está para aquí, ¿dónde vas? Estas cosas que, a ver, que me parece interesante, que yo cada vez que hay algo de... Bueno, y tengo que contar una anécdota que me ha pasado en la Isla Mínima, que lo vais a alucinar, que fue buenísimo, claro, yo llevo mi enfermera dentro, entonces yo soy actriz y voy así, soy muy intensa en mis cosas y voy con mi monopatín y parezco una niña pequeña, pero de repente llego a la Isla Mínima, Antonio Latorre, mi gran Antonio, que lo adoro desde que soy pequeña y de repente viéndome de mujer de Antonio Latorre estaba alucinada, y el primer día de rodaje lo conocía de un día o dos de conocernos y tal, pero no tienes confianza y es Antonio Latorre, o sea, él va con las entrañas por delante. Entonces lo primero que rodamos fue el momento en que nos dan la noticia de que mueren nuestras hijas. Es un momento, un plano, que viene Javier Gutiérrez, están desde el coche y tal. Entonces, en ese plano, Antonio se tenía que dar un golpe contra la puerta de la casa, que era de metal, que tenía un cuadrado de metal, y dentro estaba acolchado. Entonces se tenía que dar dentro. Si se daban los cantos, no estaban acolchados. Y era el año catapum, que eso tenía de todo. Entonces yo lo pienso y digo, bueno, me dirá un poco los pies y el ángulo, porque como te equivoques, te comes el canto y te abres la cabeza. Pero yo pensaba, es Antonio Latorre, no voy a decir nada. Entonces de repente hacemos la primera toma, que es la primera, estás frío y tal, y bien, y va Alberto, ¿te has hecho daño, Antonio? Que no me he hecho daño, que no sé qué. Tiramos la segunda, Antonio se da, entro, me pone la mano, que vamos hasta la cocina, me pone la mano aquí, yo la agarro como habíamos hecho en la anterior, porque no dejas de salir del personaje. Entonces noto que está como mojada y caliente, y miro, está todo lleno de sangre, el todo lleno de sangre. Me ves a mí saliendo hacia la puerta, corriendo, voy a la puerta, veo que están rodando, digo, no lo puedo parar, se ve una sombra pasando por la puerta, me voy para atrás, salgo por la puerta, ya cuando dicen corten, y digo, vamos, suero fisiológico, tiras de aproximación, ya, Antonio Latorre se ha abierto la cabeza, todo el mundo flipando, uno se cae desmayado cuando ve a Antonio aparecer, Antonio, me va a quedar marca, Nerea, me va a quedar marca, y yo, no, tranquilo, ha entrado desde abajo, eso, con tiras de aproximación no podemos tal, no voy a dejar que te cosan, porque aparte de ahí a un hospital te tenías que ir a Sevilla, y uno que te hiciera un buen cosido de cara, era muy complicado encontrarte a un cirujano plástico porque te iba a operar, te iba a coser cualquiera que estuviera en urgencias, y sabía que, aunque era profundo, con unas buenas tiras de aproximación se podía solucionar, pero había que ir a pincharlo y tal. Entonces era genial, porque todo el mundo flipaba, todos blancos, no hay tiras de aproximación, ahora mismo estoy diciendo, me puse a gritar allá todo el mundo, y nada, y desde ese momento Antonio y yo nos unimos mucho más, porque quieras que no, claro, las cosas te unen un montón. Todas las 6 de la mañana venía a mi habitación y hacía la cura 2, 3 veces, 4 al día. Y si ahora tiene un poquito de marca Antonio aquí, es porque cuando estaba cicatrizando, cuando ya tenía ese tejido perfecto que está a puntito de cerrarse, hay que cuidarlo como oro en paño. Y ya cuando está cicatrizado hay que echarle pues aceititos de rosa mosqueta, hay que cuidarlo mucho, que no le dé el sol, no sé qué. Y él algo lo frotó, entonces le ha quedado una pequeña marca, pero muy poquita. Bueno, nos fijaremos más en el rostro de Antonio para ver si somos capaces de... Y en toda la peli he tenido que rodar con esa brecha en la cabeza, con esa brechaza, que menos mal que se la curé bien, y a los 2 días le ponía eso, también le ponía, no sé si era Novecután o le echaba otro, que dejar una especie de película para que no le entrara el maquillaje dentro de la herida. Yo me inventaba lo que hiciera falta, porque si no era imposible, pero fue una anécdota muy divertida, y los productores al día siguiente, pero Nerea, por favor, pero no sabíamos que eras enfermera, y ha quedado todo el mundo flipado, y digo, pues sí, ahí lo tenéis. Bueno, para que vean la utilidad de las enfermeras, incluso vamos, me salió la deformación profesional brutal ahí al momento.
Bueno, pues oye, estamos encantados. Estamos a punto de terminar nuestro tiempo en este entrevista pero no nos queremos marchar sin antes preguntarte algo que hemos hablado justamente antes de empezar la entrevista, pero que yo creo que merece la pena que la gente, tus compañeros, enfermeros y enfermeras que están viendo esta entrevista, pues que lo sepan, porque es tanta la actividad y eres tan, en fin, tan beligerante con lo tuyo y especialmente con la profesión enfermera y también de actriz, claro, pero en el caso de la enfermería que quieres apuntarte a hacer un curso, un máster de urgencias y emergencias, enfermería de urgencias y emergencias. Eso es lo tuyo, el estar sobre el terreno. Sí, me encantaría y de hecho ya sé dónde lo voy a hacer, que va a ser aquí. Y estoy contentísima porque llevo buscándolo tiempo y me han aparecido varios, pero no, ni me daban las garantías ni me acaban de gustar. Y vamos, me parece que creo que este máster es brutal, lo que me habéis contado, y en cuanto pueda me voy a venir a hacerlo porque me encantaría poder seguir compaginando, es algo que no dejo, para mí la medicina me encanta y lo sigo ejerciendo con la gente que me rodea, pero sí que tengo muchas ganas de hacer ese máster y trabajar en los helicópteros, en atención de urgencias, donde soy yo la que va a trabajar, soy yo con mi propia autoridad, sabiendo mis conocimientos y sabiendo lo que puedo hacer y dejándome la piel para que esa persona que voy a atender la pueda atender lo mejor posible para llegar a un hospital con las mejores condiciones posibles, trabajando en equipo, en ese equipo, ¿no? Que estoy segura que tanto en las ambulancias como en los helicópteros tiene que haber un equipo que está súper unido para poder, son cosas muy duras las que te encuentras y tiene que haber un gran equipo bien unido y eso me parece maravilloso. Desde aquí a todos mis compañeros, muchísimo ánimo, fuerza, hay que tirar, hay que luchar por nuestros derechos, hay que luchar mucho, tenéis una profesión increíble y tenemos que poder ejercerla como nos enseñan y ojalá que lo podáis hacer muy pronto y desde luego desde aquí dar las gracias a la medicina pública porque a mí me ha dado la vida. O sea, yo he trabajado muchísimos años, 8 o 9 años en el Hospital Clínico de Santiago, me han favorecido, he aprendido de mis compañeros, he encontrado médicos maravillosos, auxiliares maravillosas y enfermeros brutales, de estos que dices, es que no eres humano, ¿sabes? Esta gente que está 8 horas trabajando y valen por 16 horas, por el doble, porque se dejan la piel y van a 200 por hora. Yo creo que desde aquí sois muy grandes enfermeros, enfermeras, o sea, desde aquí es un honor formar parte de vuestro gremio. Pues, en fin, qué mejor recomendación, qué mejor despedida que esa. Que te vaya todo muy bonito, que tengas todos los éxitos que te mereces, como el Goya de este año, y nada, que esperamos seguirte viendo por aquí, por el Consejo General de Enfermería, todas las veces que quieras para hablar de esto y de lo que haga falta. Lo mismo digo, un placer, de verdad, y qué gusto teneros tan cerquita, que no lo sabía, que estáis aquí a tiro de piedra de mi casa. Nada, estamos aquí al ladito, así que nada, muchísimas gracias Nerea, y ya sabéis vosotros, volveremos en poco tiempo con otro programa de entrevista, otro tiempo de entrevista, y nada, así que de momento que lo disfrutéis. Y no, si alguien no ha visto La Isla Mínima, por favor, ir a verla corriendo. Deberes para el fin de semana. Correcto.